Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el 88º episodio y voy a hablar de la posibilidad de votar sin tener la ciudadanía del país, es decir, solo con el permiso de residencia. ¿A qué me refiero? Bueno, pues que esto del permiso de residencia, la ciudadanía o la nacionalidad es una cosa que no lo había mirado mucho, la verdad no le había prestado mucha atención y ha pasado una cosa el otro día que me sorprendió mucho, me descolocó bastante. Bueno, yo he llegado 2 años aquí a Suecia a vivir y tengo un permiso de residencia, es decir, no tengo lógicamente nacionalidad sueca. Soy un español que está trabajando en Suecia pues porque tiene un contrato de trabajo y por tanto un permiso de trabajo. Esto es muy fácil de hacer entre países de la Unión Europea y entonces automáticamente tú, como ciudadano de la Unión Europea, puedes ir a trabajar a otro país de la Unión sin ningún problema, con lo cual se te garantiza pues un permiso de residencia. En otros países extracomunitarios es más difícil, aunque bueno, teniendo un permiso de trabajo al final se consigue más. Igual alguna más dificultad, pero se consigue. Y entonces yo tengo mi permiso de residencia y yo soy un español con pasaporte español que trabaja en Suecia, ¿de acuerdo? Sí que sé que a partir del 5º año uno puede solicitar, digamos, la nacionalidad sueca o no, pero sí que es cierto que aunque no la solicites, que no es una cosa que mucha gente lo haga, sí que tienes lo que se llama permiso permanente o un permiso de residencia permanente, que hay una diferencia entre el permiso que tienes ahora, antes de los 5 años, con el permiso de residencia permanente. Eso significa que, por ejemplo, ahora si estás tú trabajando y se acaba tu contrato y estás en el paro, bueno, pues en principio tu permiso de residencia en un momento dado puede peligrar. Mientras que a partir de los 5 años el permiso de residencia es permanente. Eso quiere decir, bueno, pues que si en un momento dado estás cambiando de empleo y estás durante una temporada en el paro, pues no pasa nada, tú puedes seguir viviendo en Suecia. Tiene algunas limitaciones porque después de esos 5 años, aunque se llame permanente, no es permanente del todo. Si, por ejemplo, te vas a vivir fuera de Suecia durante un tiempo y vuelves, pues ese permiso permanente, entre comillas, puede haber desaparecido, entonces tienes que volver a cumplir unos requisitos. Pero bueno, en cualquier caso, mi idea era, pues supongo que pensando como en España, una persona que tiene permiso de residencia en España, pero no es español en el sentido de que no tiene la ciudadanía o la nacionalidad española, pues en principio no puede votar. Y aquí en Suecia, bueno, pues la verdad es que no había investigado, yo pensaba que era lo mismo, ¿no? Yo como soy español, pues podría votar en las elecciones españolas, pues voto por correo o si da la casualidad que en la fecha de las elecciones yo estoy en España, pues podría votar, bueno, no lo tengo muy claro porque como en el censo ya estoy trasladado, no sé si solo puedo votar por correo o pues eso, tendría que preguntar tal vez de las embajadas. Pero yo pensando, bueno, pues aquí en Suecia hay elecciones, pero como yo no soy ciudadano sueco, no tengo nacionalidad sueca, yo no podría votar. Y bueno, pues me ha sorprendido porque el otro día me llegó la notificación al móvil, a una aplicación del móvil que ya he hablado en otros episodios al principio. Bueno, pues ¿dónde tengo que votar? Entonces me dejó descolocado. Porque bueno, te da pues el día de las elecciones, que creo que era el 11 de septiembre, las elecciones generales aquí, y entonces pues te dice en qué colegio, en qué sitio tienes que ir a votar. Y efectivamente, aquí, teniendo el permiso de residencia, ni siquiera el permanente, sino teniendo un permiso de residencia y llevando relativamente poco tiempo, que no llego a 2 años, tú puedes votar como si fueras un ciudadano sueco, pero no siendo ciudadano sueco. Entonces me ha sorprendido. Es más, resulta que las elecciones son el 11 de septiembre y yo no voy a estar aquí, voy a estar de vacaciones en el extranjero. Voy a estar encima bastante lejos. Y existe la posibilidad de votar con antelación. Es decir, aunque el día de las elecciones es el 11 de septiembre, tú puedes votar unos días antes. De hecho, podría yo votar antes de irme a mi viaje, que es algo que me tengo que plantear si voy a votar o no voy a votar. Pero bueno, lo que vengo a decir hoy no es que si voy a votar o no voy a votar o a qué partido voy a votar. No se trata aquí de hablar de política, de partidos de izquierdas, partidos de derechas y cómo funciona en Suecia, que es interesante porque funciona diferente de España.
la izquierda y la derecha y el centro tiene otros matices muy diferentes, sino por el tema de que yo tengo esa capacidad de votar no siendo ciudadano sueco, no teniendo la nacionalidad sueca. Y entonces me ha hecho eso preguntarme, bueno, pues entonces, igual ahora como tengo el permiso de residencia no permanente, pues es diferente, porque si pierdo el empleo o me voy unos meses a otro sitio, pues pierdo mi permiso de residencia. No es tan grave por lo que decía antes. Soy ciudadano europeo de la Comunidad Europea, con lo cual volver a Suecia sería relativamente fácil. Pero bueno, digamos que pierdes una cosa, la tienes que volver a ganar, etc. Entonces, pero a partir de los 5 años de viviendo en Suecia, ¿qué te aporta el hecho de pedir la nacionalidad sueca? Si con el permiso de residencia permanente, pues tienes derecho a ir al paro y no pasa nada, es decir, no pierdes tu estatus de residente en Suecia por estar en el paro y puedes votar como un sueco. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No lo sabía, sí, luego después, aún a los 5 años sí merece la pena pedir la nacionalidad sueca y por tanto la doble nacionalidad para seguir siendo español o no, porque en la práctica puedes votar en las elecciones suecas sin ser ciudadano sueco, sin tener dicha nacionalidad. No es una cosa que ahora me preocupe especialmente porque me quedarían 3 años para plantearme ese tema de decir, bueno, pido la nacionalidad sueca o simplemente dejo que mi permiso de residencia se convierta en permanente y ya está. Pero bueno, ya que me he puesto, me he leído un poco sobre el tema y el hecho de tener nacionalidad sueca te permite una serie de cosas que a mí no me afectan mucho, como puedes entrar en las Fuerzas Armadas o puedes, creo que, ser juez o magistrado o algo así, que bueno, tampoco es una cosa que me afecte mucho, y te da igual un poco lo más relevante, que te puedes hacer el pasaporte sueco. De hecho, eso, siendo ya ciudadano sueco, pues ya eres sueco con tu pasaporte. Eso puede ser interesante en las personas extracomunitarias que vienen de otros países fuera de la Unión Europea, porque el hecho de tener pasaporte europeo, digamos de la Unión Europea, te da derechos en otros países. Claro, teniendo pasaporte español, ya eres de la Unión Europea, con lo cual tampoco hay tanta diferencia. Pero bueno, en algunas circunstancias concretas, tener doble el pasaporte español, el pasaporte sueco, te puede ser interesante. Igual en algunos países ser sueco, entre comillas, puede tener más ventajas que ser español y viceversa. La verdad que no lo sé. Tampoco estoy pensando en viajar a países donde haya diferencia real, ¿no? Siendo europeo, pues entre sueco y español, supongo que tampoco hay mucha diferencia. Pero bueno, realmente es eso. No necesitas un pasaporte sueco, no hace falta ser sueco, entre comillas, tener la nacionalidad, la ciudadanía sueca, para votar, que es algo que me ha sorprendido mucho. Así que actualmente podría, aunque no quiere decir que lo haga, pero podría votar en las elecciones españolas a distancia, por correo, ¿no? Y podría votar en Suecia, en las elecciones suecas. Pasa a mí como a otros muchísimos españoles que viven aquí en Suecia y ya desde el principio, sin tener residencia permanente, sino con la residencia normal de trabajo, desde el principio tienes esos derechos. Y entonces, aunque no tenemos doble ciudadanía, doble nacionalidad, los que hemos llegado hace poco y ni lo hemos solicitado, el derecho de elecciones, pues un poco es ese, ¿no? Y quizá esa es la diferencia más importante que me ha sorprendido, que te puedes sentir sueco en ese sentido, porque lo de, bueno, que tengan el pasaporte sueco además del español, no importa mucho, porque los dos pasaportes son europeos, con lo cual nada. Lo de, pues eso, unirte a las Fuerzas Armadas, pues una cosa que lo hará gente, pero muy poquita gente en este contexto, ¿no? Yo creo que los españoles que viven, que se van a migrar a Suecia, no suelen ser para ingresar al ejército sueco, la verdad. Yo creo que este tema de conseguir el pasaporte sueco puede ser más interesante para otras personas, pues por ejemplo, hispanoparlantes, pero no vienen de España, por ejemplo, que vienen de Latinoamérica. Eso sí que puede ser más interesante, porque vienen aquí y entonces no tienen un pasaporte europeo y tienen muchas ventajas el sacarse la nacionalidad sueca. Entonces, eso sí, en ese sentido sí que les interesa al 5º año pues pedir la nacionalidad sueca y mantener esa doble nacionalidad, ese doble pasaporte.
Y poco más. Os quería contar un poco esa curiosidad, que igual muchos de vosotros ya lo sabíais. La verdad es que es un tema que no me había informado mucho. El tema de la política y tu derecho a votar, pues no lo había analizado. Y yo, pues eso, pensaba que no siendo, digamos, no tenemos la ciudadanía, la nacionalidad del país donde vives, no podrías votar. Y sin embargo sí que puedes votar. Y nada, solo era ese pequeño detalle. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedeodin@gmail.com, por Twitter o en el grupo de Telegram. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.